Estos días me decían que han descubierto los científicos que quienes leen la Biblia todos los días por una semana se produce un cambio automáticamente de salud en el cuerpo de las personas. ¿Escuchó lo que dije? Usted lee la Biblia durante todos los días por una semana, empieza a originarse una cierta sanidad para su cuerpo. Mire qué importante que es leer la Biblia. Yo estoy tomando pasajes que, por cierto, son muy extensos y los trato de leer aquí, pero en realidad, si usted tendría presente la palabra, la lectura, porque la lee cada día, y más cuando empezamos a tocar un tema como el que estamos hablando ahora, la característica de un líder espiritual, y usted lee, usted va a entender mucho más, y para el predicador le va a ser mucho más fácil, porque voy a poder tirar mucho más información que la que estoy tirando. Así que vamos a ver allí en Éxodo, en el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 21, y le vamos a pedir a nuestra hermana Graciela que ella nos dé lectura a estos versículos. Son varios, pero bueno, 21 versículos. Hola. Pero lo vamos a leer porque es muy importante tener presente todo esto. Póngase de pie. Hola. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipto que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien, tomen asiento, hermano. Hay muchas cosas importantes en todos estos pasajes que vamos a mencionar. Y es importante que cada uno entienda que mientras estamos sobre esta tierra, tenemos una dura tarea que llevar a cabo.
que es ganar almas para Cristo, es entrar en los lugares más delicados y sacar a esas personas que están atadas por fuerzas del mal. Hay miles de recomendaciones acerca de esto y hay una visión que es celular, donde todavía hay personas, porque me informan, que todavía no han llegado a conocer lo que es la visión celular. Y la tienen a la visión celular como cualquier cosa. No puedo expresar las palabras que se dicen acerca de la visión. Algunos quieren vivir en un lugar muy pequeño donde todos son atendidos por el pastor, por la pastora, y donde se hace cada fin de año una fiesta, donde en esa fiesta podemos pasarlos todos juntos, la fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, y pasa a ser una familia, pero no más de una familia de 100 personas. Debido al crecimiento que está habiendo en estos tiempos, porque se acercan los días donde Dios dice que la humanidad tendría hambre y sed de Dios, y que las personas correrían a ti por causa de Jehová tu Dios, buscando alivio para su alma, alivio para su salud, alivio porque las condiciones se van agravando cada vez más, de tal manera que empieza a haber hambre y sed de Dios. Y muchos comienzan a mirar para arriba buscando a este Dios de los cielos. ¿Lo nota usted eso o no? Amén. Entonces, la iglesia tiene que buscar la manera y la forma, y hemos ido a aquello muy antiguo o muy de principio, donde el Señor llamó a 12. Cuando la célula funciona, la célula no va a tener problemas de que allí se arme un grupito y que ese grupito, si alguno de ahí se va, arrastre a otros porque somos amigos. La Biblia dice lo siguiente: Jesús dijo, si vosotros hacéis lo que yo os mando, seréis mis amigos. Toda persona que no vive conforme a la voluntad de Dios deja de ser nuestro amigo, porque el agua con el aceite nunca se va a juntar. Por más que usted lo ponga en una botella, lo revuelva allá adentro de la botella, usted lo deja un rato, se separa. Entonces tenemos que ir viendo toda esta cosa con mucho cuidado y saber que las células se han armado justamente porque la mies es mucha, es decir, es mucha la cosecha, pero son pocos los obreros. Los obreros, hermanos, deben ser preparados previamente. Los obreros deben ser probados. La Biblia dice que el que ejerce el diaconado bien gana un grado de honor y de respeto, pero debe ser probado primero, dice. Nosotros no podemos dar cobertura a personas que no conocemos, a personas que no sabemos cuál es su origen, de dónde vienen, qué han hecho, cómo viven. ¿Por qué? Porque estaríamos trayéndonos un tremendo mal. En cierta oportunidad, nuestra iglesia aquí, hermana del pastor Carlos Cucharengo, nombraron una persona más o menos así en Santa Fe. Esta persona se abusó de una jovencita, esa jovencita denunció, y a la Unión de las Asambleas de Dios en aquel tiempo le salió como 70,000 pesos y 30,000 aquí en Paraná. Que era un dineral, hermano, que no tiene que imaginarse. ¿Por qué? Porque había un líder que tenía el carné de la iglesia y entonces la iglesia se tuvo que hacer responsable. ¿Escuchó? Entonces,
No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estos días hemos estado hablando, mirando, y usted sabe que cada 2 años todo el ministerio renuncia porque esos son los estatutos internos. ¿Para qué? Para que si las personas se están desviando y están haciendo cosas que están mal, nosotros no renovamos más su ministerio. Esto pasa conmigo cada 2 años. Yo voy a las conferencias, doy gracias por el equipo que me tocó y luego se nombra un pastor y si la asamblea me vota, continúo y si no, subirá otro. ¿Lo escuchó? ¿Por qué se hace de esta manera? Porque el dicho es muy claro. Manzana podrida echa a perder el cajón. ¿Estás prestando atención o no? En las iglesias locales se hace exactamente lo mismo. Cada 2 años renuncian los ancianos, renuncia el diácono, renuncian los obreros, renuncian los colaboradores, renuncian todo y luego, si han hecho el trabajo correctamente, se les vuelve a reincorporar por otros 2 años más. Entonces muchas veces se llaman a estos hermanos y se les dice, mira hermano, has estado ejerciendo tu diaconado, tu ministerio, tu lugar y lo has hecho regularmente. Hay algunas cosas que no estás haciendo, que no estás cumpliendo y esto no es un buen testimonio para los demás. Entonces se le dice, arregla tu situación y si la arreglas, sigue adelante. ¿Por qué? Porque esto es bueno y provechoso. Bueno, se le da la oportunidad. Siempre, hermanos, tenemos que estar abiertos para darle la oportunidad a las personas. Todos nosotros hemos pensado de una manera, hemos obrado de una manera, pero después de los años vemos las cosas de una manera diferente, distinta, y es propio del crecimiento que tenemos los seres humanos. ¿Lo experimenta eso usted o no? No es lo mismo cuando usted tenía 20 años que ahora que tiene 50. ¿Sí o no? De esto vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. Moisés, la Biblia nos dice claramente que él en un momento cuando ya fue entregado a la casa del faraón, cuando ya había sido criado como adolescente, llegó el momento que ya había sido instruido en el camino de los hebreos, su madre, su hermana, allí María, bueno, su hermano Aarón, toda la familia lo instruyeron. La hija del faraón lo sostuvo económicamente y luego de eso él fue entregado a la casa del faraón para que él pudiera instruirse, educarse y formarse mucho más. Es como decir, bueno, hijo, terminaste la escuela primaria, ahora tienes que ir a la secundaria. Y luego, cuando termine la secundaria, tienes que entrar en una escuela que aprendas mucho más. Si es industrial, vas a aprender un montón de cosas allí. Y si es facultativo, vas a hacer una carrera, puedes llegar a ser un médico, puede ser un especialista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiende eso? ¿Lo entiende? Bueno, él fue entregado allí, pero él allí, después de haber sido instruido con su madre y todo eso, vio que allí había alguien que estaba maltratando a sus hermanos los hebreos. ¿Y qué hizo él? Miró para un lado, miró para el otro, pensó que nadie le iba a ver y dice que fue y mató a este egipcio y lo ocultó en la arena. Piense lo que es la arena. ¿Amén? Pero él vio que después había riñas o peleas o discusiones entre sus propios hermanos y él fue allí para
decirle, bueno, ¿qué están haciendo? Dejen de pelear entre hermanos. Y allí alguien le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por jefe, príncipe, para reinar sobre nosotros? ¿Que vas a matarnos a nosotros como mataste al egipcio? Y entonces Moisés se dio cuenta que había sido descubierto. Siempre hay ojos que te ven. Amén. Y yo me acuerdo, Graciela, de aquel caso de nuestra hija Débora, cuando pensó que nadie la había visto con la moto allí y todos los demás. Y una hermana se adelantó y vino, dijo, ¿y cómo está su hija que la atropelló un camión, allá un auto? ¿Cómo está de salud? Y Graciela ni se había enterado todavía. Amén. Siempre hay ojos que ven. Pero hay un ojo que ve por encima de todos los ojos, que es el ojo de Dios. Entonces, hermano, hay cosas que por ahí se hacen y no se deben hacer. Hay acciones, actitudes que no deben ver. Y pensamos que nadie lo ve, como pensar que muchas veces en nuestra vida muy privada se pueden hacer cosas que nadie lo ve. Y se cierran las ventanas, y se cierran las persianas, y se cierra la puerta, y se da todo, pero dice que hay un ojo que es el ojo de Dios, que ve en lo más profundo de las situaciones. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Lo ocultó en la arena. Cuando usted habla de arena, hermano, la Biblia nos dice que cualquiera que edifica su casa sobre la arena, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a dar con ímpetu, y aquella casa va a caer porque no estaba fundada sobre la roca. La arena, hermano, siempre es así. Entonces es como el avestruz que cuando veía venir los indios allí, el malón de los indios, y trun, 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 gritando y golpeándose la boca, qué sé yo cómo fue. Es lo que me muestran las películas por ahí, ¿me entiende? Él agarra el avestruz y mete la cabeza bajo la arena para no oír los indios, pero los indios vienen. Amén, hermanos. Decirle a tu hermano que está al lado tuyo, a tu esposa o a quien sea, los demonios vienen. Y cuando los demonios vienen, te van a causar muchos problemas y grandes problemas. Bueno, él huyó allí a la tierra, ¿me entiende? La Biblia lo dice claramente. A ver, ayúdame, Graciela, a buscar la tierra de Madián. La tierra de Madián era una tierra, hermano, de ídolos también, como lo era la tierra de Egipto. La tierra de Egipto fue la tierra de mayor idolatría. Cuando Dios trae las 7 plagas sobre Egipto, bueno, ellos en un momento dice que una de las plagas fueron las plagas de rana. ¿Sí o no? Y Dios llenó la casa de los egipcios de rana. ¿Se imagina? Usted está acostado y le saltan las ranas por la cabeza, por los pies, no se puede bajar. Todo rana por todo lado. Amén. Porque la rana para los egipcios era un dios. Ahora usted agarra una rana y la para así, la pone de frente, y algunos dicen, mira, estas son las figuras de los seres extraterrestres. No hay nuevo debajo del sol, hermano. Cambian las formas, las estrategias, pero el diablo sigue siendo el mismo, engañando a toda la humanidad. ¿O no escucha usted estas cosas? Bueno, hablamos la plaga de los piojos.
la plaga de sangre, bueno, un montón de cosas que ahora no vamos a hablar. Pero era la tierra de Madián. La tierra de Madián era una tierra donde había un dios que era Baal. A ese dios se le sacrificaban las personas, se le sacrificaban los niños. Era un dios hecho una estatua, una imagen con la cabeza de vaca, con los dos sentados en un altar, con los dos brazos abiertos así, y las personas venían y tiraban adentro del seno de él había un fuego, ¿me entiende? Y tiraban esos niños ahí y los consumían en sacrificio. Digo yo ahora, no hay todavía eso, que hay sectas que sacrifican animales, niños también no lo pueden hacer por las leyes, si no se imagina. Amén. Pero dice la Biblia por ahí, ¿podrá el hombre, dice, sobre sus faldas poner fuego? ¿Por qué dice eso la Biblia? Sabe que ahí la Biblia nos está hablando en el contexto, si usted lee todo, de los pecados sexuales, de los adulterios y de las fornicaciones. ¿Escuchó? La Biblia, mire hermano, nos habla de miles de maneras y de miles de formas. Ahora, él fue a esa tierra de Madián, una tierra de sacrificios. Y como Dios es justo, y como Dios dice todo lo que el hombre siembra va a cosechar, y de la manera que medís seréis medido, ¿escuchó? Entonces le dijo, muy bien, vos mataste a un egipcio, ahora vas a ir a esa tierra para ver cómo matan bebés y cómo matan personas y cómo derraman sangre inocente, y vas a ver toda esta barbaridad para que te des cuenta y reacciones en tu mente y en tu conciencia y te des cuenta de la barbaridad que hiciste ahí en Egipto y por lo cual tuviste que huir. ¿Entendió? Dios tiene una escuela muy práctica. No lo entiendes por la palabra, no lo entiendes por los consejos de tu padre, de tu madre, de tu tío, del pastor, lo vas a entender igual en algún momento, pero bajo la escuela de Dios. Y la escuela de Dios, hermano, es una escuela dura. ¿O no? La Biblia dice, dura cosa es caer bajo la mano del Dios vivo. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Entonces, hay que pensar muchas veces, no es cuestión. Ahora Moisés creyó en su juventud que él tenía toda la fuerza, sus músculos preparados, su agilidad, su capacidad instructiva. Bueno, él dijo, acá yo puedo sacar a este pueblo con mi yo, con mi fuerza. Nunca pienses que vas a ganar una batalla espiritual con tu carnalidad o con tu capacidad intelectual o tu título universitario. No funciona. Necesitas las armas de Dios. Necesitas la gracia de Dios, necesitas la unción de Dios. Sin esa unción, sin esa gracia, no vas a hacer absolutamente nada. Y Dios te va a decir, bueno, vamos al desierto a cuidar ovejas del suegro. Y allí cuidando ovejas y pensando quizás muchas veces, ¿me entiende?, ¿por qué hice esta locura? Y ahora veo que cada día se sacrifican personas y me trae a conciencia mi pecado que yo traté de ocultar. Y Dios me lo está revelando, mostrándomelo cada día con hechos aquí tremendos. Allí estaba él, sentado en un pozo, pozos que habían cavado,
y que se sacaba el agua y llegaron las hijas del sacerdote para dar de beber a las ovejas. Siempre la mujer es la que va a dar de beber más que el hombre. ¿O no es así actualmente en las iglesias? ¿No trabaja más la mujer que el hombre? ¿Sí o no? Dice, bueno, porque ella tiene tiempo, ella, sí, de criar hijos, de limpiar la casa, de armar la cama, de lavar los pisos, de mandarlos a la escuela, de educarlos, gritan como cerdos. Bueno, todo ese trabajo que no es nada fácil. Y todavía se va a visitar las personas y hablarle del Señor. Y por eso en la iglesia siempre más mujeres que varones. El varón, bueno, es como si fuera el zángano. Yo que no solamente le doy a las mujeres, yo también le doy a los varones. ¿Pero es así o no es así? Es así. Entonces, hermano, el varón está ocupado en su labor cada día y entonces el varón dice, bueno, yo soy el que traigo el pan a la casa, yo gano el pan con el sudor de mi frente. Y así lo estableció Dios. Y a la mujer le dice, bueno, tú darás con dolor tus hijos y tu voluntad será sujeta a tu marido. Pero si hablamos de justicia, cuando usted trabaja y gana, no sé cuánto gana, supongamos que usted gane 1 millón de pesos. ¡Qué contento está! Puede ser que los que votamos hagan eso, ¿no? Si usted gana 1 millón de pesos, 500,000 pesos, usted tiene que venir y decirle, mi amor, por hacerme la comida, por limpiarme la casa, por cuidarme los hijos, por lavarme la ropa, vamos. ¿Y es justo o no es justo? ¿O usted como hombre quiere andar con la cartera como hacían nuestros viejos? Que le tiraba algunos manguitos hacia la pobre mujer y ella no sabía cómo cocinar con esa plata. Cuando no había inflación, ¿se imagina ahora que hay inflación? Decirle, hermana, a tu esposo, al que está al lado tuyo, ¿alalá o lalá? ¿Es justo o no es justo? Dios es justo. Pero a veces nosotros pensamos que no, que yo soy el dueño de la cartera y que yo saco lo que quiero y nada más. Hermano, un día hablando con el pastor Juan Gómez, mi amigo, ya partió, no está, lo he sentido mucho. Si agradezco a Dios fue cuando nuestro hermano Camino, ya fuera de la iglesia, me manda un mensaje y me dije, bueno, lo acompaño en este dolor de la partida del pastor Juan, porque me imagino, él fue su amigo. La Biblia dice que hay amigos que son mejor que hermanos. ¿Sí o no? La Biblia dice que es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. ¿Cómo anda con su vecino? Nos enseña la Biblia, hermano, pero parece que esos textos nunca los leemos, los pasamos por arriba. ¿Entiendes? La Biblia nos enseña. Ahora, él me dijo, cuando yo tengo que recibir lo que a mí me corresponde, la tesorera de la iglesia me llama a mí, la llama a mi esposa y le dice, Pastor Juan, esto está en el sobre, es suyo. Y esto, hermana Rosa, es suya. Y cuando nosotros lo abrimos, tenemos la misma cantidad. Amén. Entonces, la esposa puede ir y comprarse sus ropas íntimas, puede ir y comprarse sus hermosas botitas. Amén. Puede ir y hacerse sus arreglos allí en su cabello.
puede ir y ponerse linda para ese esposo cuando viene y se pone linda, no se pone fea, como algunas por ahí que vienen los pelos todo así para abajo, parecen brujas, con todo olor a comida, ¿me entiende? A salsa, con un delantal acá que le limpiaron los mocos al nene. O también hay una parte importante aquí, ¿o no es así? La Biblia nos enseña, hermano, un montón de cosas. Ahora, él estaba allí cuidando las ovejas de su suegro le dio la hija, el nombre de este hijo era Gersón, que quiere decir forastero soy en tierra ajena. Hay mucha gente que se ha ido de Argentina por la situación económica. Donde usted va, hermano, hay argentinos y son tan conocidos como no se imagina, porque nos conocemos. ¿Me entiende? Pero siempre están llorando como cuando lloraba Gardel. Oh, Buenos Aires, querido. Busque esos tangos, escúchelo. Siempre va a estar dentro de nosotros la congoja porque esta es nuestra tierra. Esta es nuestra patria. Aquí nos formamos, aquí nos criamos, aquí nos hemos hecho lo que somos, ¿o no es así? Y no podemos olvidar, hermano, esas cosas. Usted va a otros países y es tanto orden que usted ya no sabe ni cómo caminar. Si da el paso rápido, lo tiene que dar despacito, ¿me entiende? Todo orden, orden, orden. Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez y bajamos allí en Miami y en el boleto de ella del avión decía Graciela Ketcher. Y allí miraron y si acá su documento dice Graciela Canciano. ¿Cómo Graciela Ketcher? Ya teníamos problemas para ingresar a Estados Unidos. Menos mal al misionero Bruce Sider que fue, dijo, no, escuche, fue un error acá, pero bueno, pase. Casi la tuve que dejar allí a mi esposa. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero llegamos en un momento acá a Ezeiza y estábamos parados ahí, un montón de gente en la fila para entrar, emigrar, ¿me entiende? Y de repente se abrieron otras cajas allí para que se pudiera ir a ingresar. Y bueno, y ya se bajó uno de la soga y pasó para el otro lado y corrió para allá. Y ya se bajó el pastor con la pastora también. Pasamos la soga y nos fui atrás de nosotros. Había un español, bien español, pero parece que había sido ciudadano argentino. Pues yo también soy argentino. Y se largó. Eso en otros lugares no se puede hacer. ¿Me entiende? Pero usted los ve allí en los aeropuertos grandes y usted conoce los chinos y usted conoce los japoneses y usted conoce los alemanes y usted conoce los ingleses y usted conoce los argentinos. Son muy especiales. Están en la fila siempre haciendo bromas. ¿Estamos? ¿Entiende? Dios le habla a Moisés y le dice, mira, el que procuraban o los que te procuraban matarte han muerto. Así que ahora vuelve. Usted sabe que allí se le apareció en la zarza, que todavía no hemos buscado esos textos para leerlo, pero usted sí conoce, sabe. Y entonces dijo, ¿qué es esto? Que la zarza arde y no se quema. Iré y veré qué es esto, qué significa. Y oye una voz que le dice claramente, saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Amén. Y entonces Moisés oye la voz que le dice, vuelve, porque los que procuraron matarte han muerto. Ahora la zarza, hermano, es figura de Moisés. Le dice, mira, yo voy a poner un fuego dentro tuyo,
como a nosotros nos dice, yo voy a poner mi espíritu para que vivas en el espíritu, pero no te olvides que cuando te toquen un poquito enseguida vas a pinchar. Te toca, reaccionás, porque estás en una naturaleza caída, en la carne, en el yo. Decía Napoleón, todo hombre tiene su precio, pero basta dar con su precio. Todos tienen un precio. Amén. Entonces tenemos que ir creciendo. Ahora, allí Dios le daba a Moisés una vara y le dice, ahí en esa vara yo puse el poder. Ahí está el poder. Una vara. Una vara, hermano, que cuando Dios le dice, tírala, que en una palabra era como un bastón, tírala, se transformó en una víbora. Y Moisés disparaba de miedo por esa víbora. ¿Lo leyó o no leyó eso? Entonces Dios le dice, tómala de la cola. Y va y la toma de la cola y volvió otra vez a hacerse normal. Entonces Moisés dijo, ¿qué es esto? Bueno, nosotros somos varas secas que por la gracia de Dios y el haber recibido el Espíritu Santo hemos reverdecido. Este hombre ya no es como antes, ya no anda a los gritos, esta mujer no es como antes, que gritaba como una gata, esta mujer cambió, ya no está peleando con uno, con otro, ya no escuchamos al marido haciendo ruido. ¿Esto qué pasó? Ya no se embriaga, ya no se endroga, va a la iglesia evangélica. ¿Qué han hecho ahí en esa iglesia? Ya no anda estafando, ya no anda mintiendo, porque puso la vida del Espíritu dentro de nosotros. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios va haciendo una obra en nosotros donde los frutos pueden ser 30, 60 o 100 por uno, o los frutos pueden ser que el 50% se pierda. Porque por ahí llegás con muchas necesidades, te ayudan los hermanos, creces, esto, lo otro, pero cuando ya estás un poco bien económicamente, te olvidas de la iglesia, de los diezmos, de la ofrenda, de ayudar, de compartir, y te pones tan egoísta que todo para vos, para mí, para mí, para mí, y los espinos ahogan la palabra. ¿Escuchó? Entonces hay que tener cuidado. Dios nos previene. Vuelve, porque los que buscaban tu muerte ya están. Y él va y lo primero que hace, se presenta a sus hermanos allí con muchos años más. Ya no era un adolescente, ya no era un joven, era un hombre que había pasado varios años allí en la escuela de Dios, allí en el desierto. Desierto significa prueba, significa necesidad, sed, hambre. Bueno, te conoces esa historia si la sigues leyendo, lo que pasó el pueblo de Israel. Y llega allí y el pueblo de Israel estaba bajo un maltrato. ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando, estaban creciendo. Habían dado la orden de matar a todo varón, pero las hebreas que eran jornidas, dijo el Enzo, ¿me entiende? Venían rápido los bebés y entonces dieron la orden que había que matarlo. Toda esa historia la prediqué estos días, pero ese dolor seguía. Entonces el faraón le dice, ustedes están ociosos, ¿me entiende? Ustedes no quieren trabajar. Entonces ustedes vienen con mentira a decirnos a nosotros, los egipcios, que Dios les está diciendo, salgan de Egipto
váyanse 3 días de camino en el desierto y adórenme y preséntenme en sacrificio. ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco, dice el faraón. Así muchas veces hay gente allá afuera que dice, yo no sé qué. Cuando no se conoce a Dios se obra de esa manera. Allí tuvo que en un momento decirle Moisés a Dios, dime, ¿cómo lo presento? Porque estos todos tienen ídolos, tienen imágenes, tienen estatuas, pero tú dices que ni en la peña puedo grabar nada en cuanto como eres tú. Por eso cuando usted ve en las peñas grabadas cosas, eso está prohibido bíblicamente. Porque Dios lo que no quiere, que usted adore la piedra, que usted adore la imagen, que usted adore el caballo, la vaca, la víbora. No. Usted tiene que adorar a Dios en espíritu, en verdad. El gran yo soy. Bueno. Vamos a tomar un poco de té. Ya se enfrió esto. El faraón le puso carga al pueblo. El pueblo estaba bajo esas cargas. Le daba paja para que ellos hicieran ladrillos. Pero después le dice, usted es tan ocioso y desde hoy en adelante no se le va a dar más la paja para hacer los ladrillos. Ustedes se van a tener que buscar su propia paja. Entonces ellos salieron a los campos y buscaron rastrojo. No es lo mismo el rastrojo que la paja. Hoy en día se han hecho pruebas que allí en las pirámides y en ciertos lugares de Egipcio hay ladrillos con paja y hay ladrillos con, digamos, todo lo que es rastrojo. ¿Entendió? Es decir, que la historia, los arqueólogos están confirmando lo que dice la Biblia, hoy, científicamente. Bueno, y el pueblo fue azotado y le decía al faraón, usted me tiene que producir la misma cantidad. Así que a trabajar, y ellos trabajaban y juntaban el rastrojo y hacían el barro y quemaban los ladrillos y allí estaban y no llegaban a cumplir con la tarea que el faraón le impuso y ellos eran azotados y castigados y bueno, y ellos fueron a quejarse y decirle, nosotros somos tus siervos, tus esclavos, faraón, y estamos trabajando y tu gente no nos da la paja y tu gente nos castiga y tu gente nos tiene bajo una situación horrenda. Vayan. Yo sé que ustedes están ociosos y no quieren, y están a través de estas mentiras que el Dios de ustedes, hebreo, tiene que ir a adorarle. Así que a laburar más. Bueno, la Biblia habla, hermano, que ellos estaban en gran angustia. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahora piensen en esa palabra que dijo Pablo, que cuando lleguemos al cielo sabremos cómo fuimos reconocidos. Quiere decir que hay momentos que Dios no nos reconoce. Moisés, cuando se presentó a ellos, tiró la vara y la vara se transformó en víbora y ¿me entiende? Y todos corrían. Así que vieron la señal y el poder que tenía Moisés en esa vara. También Moisés agarró y metió la mano adentro de su cuerpo así
Y cuando la sacó estaba toda leprosa y ellos vieron eso. Y luego la metió de vuelta ya dentro la mano y cuando la sacó estaba sana. Dios estaba mostrando que era el hombre que ahora ya no era un joven que se las creía, un pillado, un agrandado, un vanidoso, sino que había pasado por la escuela de Dios y estaba allí y aprendió un montón de cosas en el desierto. ¿Cuántas noches quizás venían ciertos pensamientos a Moisés? Amén. Bueno, mezclemos un poco esta historia para ayudar a nuestra cabecita. Cuando Moisés, hermano, estaba allí en el pozo y vinieron las hijas de este varón, bueno, venían los pastores con una estructura física más fuerte, porque el varón fue creado más fuerte físicamente, así que un hombre que le pega a una mujer es un acto de cobardía total, porque es un aprovechador. Bueno, piense. Pero este Moisés lo sacó rajando a todos los pastores. Claro, él era un egipcio y los pastores vieron que era un egipcio y dice, pará, estamos bajo el imperio de Egipto. No podemos ir y enfrentar a un egipcio. ¿Sabe lo que es enfrentar a un egipcio? Es tremendo, es como los días de Jesucristo, allí los días de Pablo, con los romanos. Los romanos tenían autoridad sobre Israel y el que te obliga a caminar una milla era obligación. Ven con el 2, Jesús le dice, bueno, los soldados vienen, te ponen la carga de ellos para que tú la lleves. Bueno, tú no la lleves una milla, ven con el 2 millas. ¿Entiende? Allí el padre de esta chica dice, ¿cómo llegaron tan temprano ustedes? ¿Qué pasó? No, hubo un varón allí egipcio que nos ayudó y echó a los pastores y nos sacó el agua y por eso llegamos temprano. Y el viejo la pensó rápido. Dijo, me conviene traerlo para acá. ¿Por qué no lo trajeron para que coma? El viejo era rápido. El viejo dijo, lo traigo acá y le doy una de mis hijas y yo voy a estar bien. Yo que a veces dicen, es norteamericano. Si mi hija se casa con un norteamericano, va a estar mejor. Norteamérica es el imperio en este momento. Hola. Cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mi esposa me dice, no digas eso, que nosotras las madres de las chicas nos enamoramos de los chicos antes que las chicas. Ay, bueno, uno tiene tantos años y ve tantas cosas. Ahí le di a la mujer, ¿vio? ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo hay que buscar a Dios? ¿Cómo hay que pensar? ¿Cómo hay que analizar las cosas de Dios y decir cuáles son mis intereses realmente? Y bueno, él le dio inmediatamente a esta mujer allí, Séfora, ¿me entiende? Y ella tuvo un hijo, le llamó Gersón, y le puso Gersón porque forastero soy en tierra ajena. Él seguía con su corazón pensando que tenía que volver a su pueblo, a su iglesia. Así pasa muchas veces cuando se van de la iglesia. Tienen que estar en el desierto, tienen que estar allí pasando momentos muy duros y pensando bajo la escuela de Dios. Y después volveré a mi casa. Anoche tuve una visión que uno de las familias que se fue andaba conmigo caminando y no le dijimos nada ni nos reprochamos uno al otro, simplemente caminamos juntos. ¿Qué cosa hace Dios, no?
Amén. A veces tenemos conceptos que son extraños para nosotros. Bueno, las hizo, que las pague. Y le hacemos la cruz y lo mandamos la cruz de por vida. Hermanos, siempre las personas se les debe dar una oportunidad más. Misericordia quiero, no sacrificio. Te la van a hacer una vez, te la van a hacer dos, te la van a hacer muchas veces. Para eso se está predicando la característica de un hombre o una mujer espiritual. No pienses que todo el mundo va a hablar bien de ti. No pienses que te van a aplaudir cuando tú le corriges y le enseñas algo y le dices, pará, lo que estás haciendo está mal. Nunca pienses eso, porque nosotros, los ministros, tenemos que soportar muchas cosas, injusticias. Quienes asumen la responsabilidad de una célula tienen que enfrentar muchas cosas que por ahí le van a decir las personas que no están de acuerdo. Y bueno, usted va a tener que ver cómo lo va a ayudar. Alguien dijo en estos días, bueno, yo le llamé por teléfono y no quiere saber nada. Y yo dije a 2 o 3 personas con las quienes hablamos, eso no es suficiente llamarle por teléfono. Hay que ir y visitarle y decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal. Te estás equivocando, estás errando. No tomes este camino porque después vas a entrar en el desierto como Moisés y allí vas a tener que estar sufriendo. ¿Lo va entendiendo o no, hermano? Bueno, dice que Moisés, después que se le presentó a los hijos de Israel y le mostró todas las señales, no voy a leer todos los versículos, pero por favor lea la palabra. En Éxodo, allí, ¿me entiende? A ver, voy a buscar el texto arriba para que usted lo tome nota, lo anote y después lo lea en su casa. Éxodo 5, del 1 al 21, ahí vamos a ver cosas también, que ya no hemos llegado todavía ahí, pero tomé un texto. Este texto dice lo siguiente, ¿dónde está ahora? Es el texto 21, creo. A ver. Acá está. Le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Muchas veces hay gente que le va a decir eso. Pues no os habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Fíjese que estos hombres de Dios fueron para liberar al pueblo de la cautividad, de la esclavitud, de estar allí bajo la opresión, el maltrato y todo lo demás. Y cuando fue Moisés a mostrar las señales y a hablar con el faraón y a decirle, deja que este pueblo se vaya al desierto de servirme, el faraón le puso más cargas todavía. Los azotó mucho más todavía. ¿Y cómo? Nos prometen libertad y nos dice que vamos a estar bien, nos dice que vamos a sanar, que vamos a salir de la tierra de Egipto, que vamos a alabar y adorar a Dios, que vamos a danzar delante de Él, que vamos a comer del maná escogido, que la tierra nos va a producir allí leche y miel, que vamos a comer allí esos manjares de la mesa del Señor. ¿Y qué pasa ahora? Nos trae más dolor y más sufrimiento.
¿Pero sabe por qué pasa eso? Porque en un momento Dios desconoció a su pueblo. Cuando tú te metes en cosas que no tienes que meterte, cuando tú andas en cosas que no debes andar y hacer, es como que Dios ya no te conoce más. Porque dice, este no es mi hijo. Este no es el que yo le enseñé a vivir esta vida. ¿Cuántas pasa eso? ¿Cuánto? La Biblia nos habla de miles de maneras, ¿me entiende? Pero entonces dice servidumbre y clamor, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios muchas veces te tiene que poner en servidumbre, o te has metido en servidumbre, te has metido en dolor, en sufrimiento, en ciertos castigos, para que tu clamor recién llegue al cielo, porque Dios, hermano, al corazón contrito y humillado no desprecia jamás, dice la Biblia. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, porque entonces vio que ya ellos oraban diferente, distinto. Porque ya ellos, bajo la escuela de Dios y el dolor y el sufrimiento, pudieron clamar a Dios de otra manera. ¿Cómo es nuestra oración cuando lo presentamos ante Dios? ¿Por qué muchas veces Dios no nos contesta, no nos responde, no hace lo que queremos? Porque nuestra oración no es conforme al corazón de Dios. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, hermano, y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Dice que caía su sudor de la oración, del clamor, como gotas de sangre. ¿Nos enseña algo eso o no? Así que no es esa oracioncita de mañana, rápido, dame, guarda, líbrame, pum, bum, bam, chao, hasta luego. No. Hay que estar con nuestro Dios. Hay que adorarlo y cuesta, no es fácil. Amén. Entonces se levantaron contra el ministro que los venía a liberar. Muchas veces se van a levantar contra ti como líder de célula. Se te van a levantar y te van a decir cosas características de un hombre espiritual. No vayas a pensar que todos te van a decir, aún tu propia esposa como a Job, muérete, maldice a tu Dios. Y dice, como una necia, como una mujer fatua, has hablado, que de servir a Dios solamente en la buena y no en la mala. ¿Cuántos hemos renovado un pacto con Dios de fidelidad, si es necesario, hasta la muerte, como Jacob, que murió en la cárcel? No, yo prefiero ir a la isla de Patmos, allí para recibir revelación del Apocalipsis. No, yo prefiero ser Pedro. Bueno, hermano, cada uno es llamado y Dios lo prepara para la obra que lo ha llamado. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? ¿Lo entiende? Pero Dios le había dicho a yo voy a endurecer el corazón, porque nadie puede soportar tantas cosas como soportó el faraón si Dios no le hubiera endurecido el corazón. El corazón endurecido, hermano, si no lo toca Dios, si Dios no obra, hermano, no piense usted que va a reaccionar, y usted se va a encontrar con gente dentro del mismo grupo que tienen el corazón endurecido, y usted va a pensar, no, hermano, ahí tiene que haber un trato de Dios primero. Y Dios trató con el faraón. Así que la tierra de Madián adoraba a los Baales. Este gesto viene a ser
sacerdote por su investidura, porque este hombre, a pesar de que estaba en la tierra donde se sacrificaban los bebés y todas esas cosas a los dioses, este hombre servía a Dios con la fe de el pueblo de Israel. No se olvide que muchas veces hay personas que tienen un concepto, como el caso de Elías, que en un momento dice, yo he quedado solamente, y el Señor le dice, no, hay 7,000 varones que no han doblado las rodillas ante los Baales. ¿Dice o no? Siempre hay gente que sirve a Dios en su integridad. Amén. Entonces Jetro y su familia adoraban al verdadero Dios en comunión con los hebreos. Cuando Jetro se enteró, seguramente dijo, me conviene este Moisés. A veces hay intereses muy personales también en los hombres de Dios. Entonces Gersón significa residente o forastero. Moisés entendió que siempre sería un forastero en esa tierra. Amén, hermanos. Tengo que concluir. Está lindo el asunto, ¿no? Están todos como en un aula. Qué niños preciosos que son ustedes, ¿no? Cuando Dios, hermanos, nos reconoce después del dolor por lo que tenemos que pasar en la escuela de Dios, tanto Moisés como sus hermanos en Egipto, porque Moisés allí en el desierto, pero en Egipto la iglesia, los hermanos tenían que sufrir por esto que hacía el faraón. Ahora la Biblia dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Miren lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar delante de Dios. Y muchas veces, ¿sabe cuándo lo alcanzamos? Cuando tenemos que pasar por el desierto, por la necesidad, la estrechez, los problemas, la enfermedad, las discusiones, cuántas cosas. Cuando Dios realmente nos pone en esa escuela para que realmente podamos reconocerlo a Él en nuestra oración como lo único, el todo de nuestra vida. Amén, hermano. La pregunta es si necesitamos pasar por la escuela de Dios. Yo creo que sí, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que es necesario o no? Para que su vida pueda crecer y pueda ser una persona más importante para Él. Ahora, para esto hay que estar preparado para su obra. ¿Qué prueba estamos pasando sobre Argentina? Para poder entrar a una tierra que fluye leche y miel. En Argentina, hermano, es una tierra bendita donde fluye leche y miel. ¿Cuántos anhelamos, hermanos, que Dios siga tratando con nosotros para alcanzar sus promesas? Como cuando el Señor nos dijo que con este pueblo o sin este pueblo, te entregaré la iglesia del libro de los Hechos. Yo todavía estoy esperando aquella promesa. Alguno dirá, sí, pero no viene. Vendrá, vendrá. Si todos entendemos y comprendemos estos mensajes, hermano, y nos ponemos en las manos de Dios, dejamos el egoísmo a un lado. Entendemos lo que Dios nos dice, Dios va a hacer cosas tremendas. Y llegarán las 5,000 personas. Y tendremos 4 reuniones por día.
y se manifestarán los endemoniados y usted va a tener que correr para acá, correr para allá y liberar a uno y liberar a otro y llevar a visitarlo y descubrir qué pecados a veces se ocultan por lo que los demonios no salen. A mí me tocó liberar hace muchos años atrás una joven mujer que se casó después con un familiar de hermanos que están acá en la iglesia. Ella, cuando íbamos a echarle los demonios, se manifestaba el diablo y gritaba como un cerdo. Usted cuando invita a la gente a este lugar, usted tiene que decirle, cuidado que usted entra a una iglesia donde el poder de Dios se está moviendo y donde usted puede oír y gritos y cosas que usted dice, ¿qué es esto? Esto es el poder de Dios, como cuando vino Carlos Anaconda y se manifestaban los endemoniados dentro de las 40.000 personas que estaban escuchando el mensaje. Usted tiene que preparar la gente. No es una iglesia como la iglesia católica, todo tan ceremonial. No, es una iglesia viva, llena del poder de Dios. Y cuando está el poder de Dios, el diablo no aguanta. Esta joven mujer, cuando íbamos a orar, ella agarraba su vestido. ¿Cómo se llama, Graciela, cuando tiene todos los botones acá adelante? Decirlo por micrófono que lo escuche la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Porque vos sos especialista en eso, yo no. Vestido con botones puede ser un jumper, puede ser un vestido tipo mantón, le decían bueno, antes. qué sé yo cómo se llama. Vos no conocés eso. Ella agarraba así, ¡frac! Y volaban todos los botones para adelante, parecían balas. Y se manifestaba el diablo. Y yo digo, ¿cómo lo he hecho a este? Entonces fui al Señor y dije, Padre mío, necesito saber qué es el problema de esta mujer. Y me dice, siervo mío, yo te voy a decir lo que ha pasado. Cuando ella ha sido bebé, su padre la puso en prenda para tener más poder. Estudió la magia, el espiritismo, era un hombre hechicero, brujo, era un hombre que la puso a ella en sacrificio. ¿De qué estoy hablando? De los sacrificios. ¿De qué estoy diciendo? De la tierra de los vales, ¿me entiendes? Y la puso ahí. Y ella nunca te va a confesar esto porque ella no lo sabe. Era una bebé. Pero te voy a decir una cosa. Dile que crea lo que yo revelo a través de los dones del Espíritu Santo, los dones articulados de hablar. Y yo le dije, hija, esto es lo que nos dice el Espíritu Santo, esto es lo que nos dicen los dones, esto es lo que nos dicen los dones de lengua, interpretación o profecía. Y ella dice, yo creo que sí, porque mi padre, dice, murió en un extremen 3-4 en el hospital Roballo y cuando lo encontramos allí estaba todo despedazado, dice, como si lo hubieran matado los animales, dice. Algo pasó con mi papá. Y cuando ella dijo, yo creo, el Señor me da el nombre del demonio. Y yo le dije, Satanás ha sido descubierto, fuera, y se fue. Y nunca más. Cuando el diablo tiene derecho, hermano, es porque hay algo oculto. Porque hay algo que no se confiesa, porque hay algo que se hizo, porque trae vergüenza al pecado, porque hay algo. Entonces tenemos que orar para que Dios nos muestre dónde está la situación. Y cuando Cristo viene con su poder, hermano, las almas se liberan. Póngase de pie. Demos gracias por la palabra. Lea, hermano, desde ese capítulo hasta el 5, y ojo que voy a ir y volver, porque voy a seguir hablando de estas cosas para la gloria del Señor. Así que para una próxima reunión, lea allí capítulo 3, desde el capítulo 3 al capítulo 4, 17. Mire cuánta lectura tiene que tener ahí, porque sobre esos pasajes vamos a seguir hablando para que usted
pueda edificar su vida espiritual. Amén. Pero pregunto, ¿cuántos quieren seguir entrando en la escuela de Dios? ¿Quiere entrar en esa escuela para que Dios siga tratando con usted? Venga al altar, aquí, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por usted. Y usted dígale, yo quiero, Señor, entrar en esa escuela para que usted trate conmigo, para que usted haga de mí un instrumento útil en tus manos. Amén, hermano. Amén. Por favor, los colaboradores, uno de cada punta, y a orar por los hermanos y a pedirle al Señor que Dios extienda su mano de gracia y de misericordia. Sepan, hermanos, que ustedes están viniendo a la casa del Señor y se presentan de acá delante del altar ahora. Y ustedes le están diciendo al Señor, Señor, yo quiero que usted siga tratando conmigo para que yo pueda ser un instrumento útil. Amén. Ahora, ¿qué pasa si mañana pasado a ustedes no le va bien las cosas? Van a decir, bueno, fuimos al altar y mira lo que nos pasó. Es que Dios va a tratar con cada uno como Él quiere tratar. Como Dios en un momento trató con mi hermano Roberto Quinn. ¡Pum! Hizo bolsa al auto. Ni sé ahora qué va a pasar con su auto. Me parece que el seguro lo va a salvar o no. ¿Me entiende? Dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Justo? Dios... Cuando usted le da el lugar, Él va a tratar con usted. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Se confía su vida a Jesucristo, al autor de la vida. Amén. Así que vamos a orar. Daniel, todos allí vayan orando por uno, por otro, para que Dios les tienda su mano de gracia. Padre querido, te doy gracias por esta palabra que nos has traído en esta tarde. Te doy gracias, Dios mío, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y hemos hablado acerca de que cuando uno lee la Biblia, la misma palabra empieza a hacer un efecto que sana los cuerpos enfermos, libera las almas, las vidas. Oh Dios mío, extiende ahora tu mano de gracia y de misericordia y permite, Dios mío, que cada uno de los que han venido aquí adelante, que abren su corazón, que te están diciendo que obres en su vida, que los prepares para que puedan ser quizás un Moisés, quizás un Aarón, quizás con sus manos puedan poner la mano sobre los enfermos y los enfermos sean sanados, quizás... Dios mío, hagas de ellos evangelistas, pastores, maestros, profetas. Tú lo sabes, pero a veces hay que pasar por ese desierto, hay que pasar por ese dolor, por ese sufrimiento que no nos gusta, pero que es necesario. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé lleno del Espíritu Santo ahora. Recibe el fuego de Dios. Recibe aquello que hace que tu vida comience a tomar un rumbo diferente y distinto. Que Dios comienza a prepararte de una manera realmente maravillosa y extraordinaria.